El sobre parecía normal hasta que vi la línea en negrita a través de la ventana de papel. Pagado en su totalidad. Por un segundo, mi cerebro se negó a traducirlo. Me quedé de pie en la entrada de mi casa, con el correo en equilibrio sobre mi antebrazo, mis llaves todavía en la mano, mirando fijamente esas 3 palabras como si pertenecieran a la vida de otra persona. Mi hipoteca había desaparecido sin que yo pagara un céntimo. Le di la vuelta a la carta como si el reverso pudiera explicarlo. No lo hizo. Estaba en papel con el membrete oficial del banco, con mi número de préstamo, la dirección de mi propiedad y un párrafo limpio y alegre, agradeciéndome por mi pago final y confirmando que se había ejecutado una cancelación de la carga hipotecaria. Ejecutado. Esa palabra aterrizó mal, porque ayer, precisamente ayer, mi madre se sentó en la mesa de mi cocina con las manos entrelazadas, como si estuviera rezando, y dijo: «Javier, por favor, solo pon la casa a nombre de la familia». Yo estaba enjuagando una taza de café cuando lo dijo. Recuerdo el sonido del agua golpeando la cerámica. La forma en que ella evitaba mirar directamente a la foto enmarcada en mi encimera. Aquella en la que yo sostenía la llave el día de la firma, sonriendo como si finalmente hubiera hecho algo que nadie podía quitarme. «Es por protección», había insistido ella. «¿Qué pasa si te sucede algo? La casa debería quedarse con la familia». Había mantenido mi voz tranquila. Siempre lo hacía con ella. «Mi casa ya está protegida», dije. «Está a mi nombre. Está asegurada. Es mía». Su boca se había tensado como si lo hubiera insultado. «Después de todo lo que he hecho por ti», susurró, «ni siquiera harás esta simple cosa». Así es como ella siempre lo planteaba, como si los límites fueran traiciones. No levanté la voz, no discutí sobre el pasado, simplemente dije: «No, mamá». Ella se fue sin hacer una escena, pero la mirada que me dio en la puerta fue una promesa, no una amenaza. Una promesa de que encontraría otra manera de conseguir lo que quería. Ahora estaba allí de pie, con el pagado en su totalidad en la mano, y me di cuenta de que lo había hecho. Mi primer impulso fue conducir directamente a su casa. No lo hice. La confrontación da a personas como mi madre espacio para improvisar. El papel no. Así que me senté en mi mesa del comedor y leí cada línea 2 veces. La carta indicaba que el préstamo había sido satisfecho y que se había procesado una cancelación de la carga. Incluía un número de contacto para el departamento de cancelaciones del banco y una referencia a un documento registrado que se enviaría por separado. Documento registrado. Eso significaba el registro de la propiedad. Eso significaba el título. Eso significaba que mi nombre ya podía estar moviéndose a través de un sistema que yo no había tocado. Cogí mi teléfono y llamé a mi madre de todos modos, porque necesitaba registrar su reacción en tiempo real. Ella contestó al segundo tono, con la respiración entrecortada como si hubiera estado esperando. «Hola, cariño. Acabo de abrir mi correo», dije, manteniendo mi tono plano. «Dice que mi hipoteca está pagada en su totalidad». Silencio durante medio segundo. Luego jadeó. Una pequeña actuación limpia. «¿Qué? Eso es imposible». Miré fijamente la carta. Dice que la cancelación de la hipoteca fue ejecutada. Mi madre soltó una risa suave y confusa. «Quizás finalmente te pusiste al día con tus pagos y lo olvidaste», dijo, y pude escuchar la sonrisa detrás de las palabras. «Mis pagos son automáticos», respondí, «y no pagué 200.000 euros de la noche a la mañana». Ella suspiró dramáticamente. «Javier, no sé qué quieres que diga. Quizás hay un error. Llámalos». «Voy a hacerlo», dije, «y voy a ir en persona». Su voz se agudizó. «¿Por qué irías en persona? Solo llama». Porque ella no quería que yo estuviera al otro lado de un escritorio,
frente a alguien que pudiera sacar un archivo y mostrarme firmas. No le dije eso, solo dije, te llamo luego. Su tono se volvió suave de nuevo al instante. No te estreses, hijo. ¿Has estado tan ansioso últimamente? Ahí estaba, la base temprana. Plantar la idea de que yo era inestable, que malinterpretaba las cosas, que imaginaba amenazas. Terminé la llamada sin responder. Luego hice lo siguiente en silencio. Tomé fotos de la carta en mi mesa con la fecha visible en la pantalla de mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco. Mi cuenta había desaparecido. No saldo cero, desaparecida. El inicio de sesión todavía funcionaba, pero cuando hacía clic en mi hipoteca, redirigía a un mensaje genérico sobre cuentas cerradas y un número de teléfono. Mi garganta se cerró. Me mantuve tranquilo de todos modos. Conduje hasta la oficina local del banco tan pronto como abrieron, con la carta en el asiento del pasajero como evidencia. El edificio era moderno y acristalado, todo marca tranquila y música de fondo suave, diseñado para hacer que el pánico pareciera vergonzoso. No lo permití. En la recepción, una recepcionista sonrió cortésmente. ¿Puedo ayudarle? Necesito hablar con alguien en servicios de cancelación, dije. Mi préstamo aparece como pagado en su totalidad y no autoricé un pago ni una cancelación. Su sonrisa vaciló una fracción. Me entregó un portapapeles. Por favor, rellene esto. Escribí mi nombre, Javier Mercader, lento y claro. Luego deslicé mi DNI por el mostrador. Unos minutos más tarde, un hombre con camisa azul llamó mi nombre y me llevó a una pequeña oficina con paredes de vidrio esmerilado y un solo monitor de ordenador inclinado lejos de la puerta. Se sentó, escribió y luego hizo una pausa de una manera que hizo que mi estómago se hundiera. Vale, dijo con cuidado. Veo el pago. Yo no lo pagué, dije. Él asintió una vez, con los ojos todavía en la pantalla. Los fondos del pago llegaron a través de una transferencia y la cancelación de la carga se procesó justo después. Mi boca se secó. ¿Quién hizo la transferencia? Él vaciló. No puedo darle los detalles completos de la transferencia sin pasos de verificación, pero puedo decirle que el archivo de pago incluye una autorización firmada del prestatario y una solicitud de cancelación notarial. ¿Una solicitud de cancelación? Repetí. Giró el monitor hacia mí. En la pantalla había un documento escaneado titulado Autorización del prestatario y solicitud de satisfacción. Tenía mi nombre escrito nítidamente en la parte superior y una firma en la parte inferior que se suponía que era mía. No lo era. Era lo suficientemente parecida para engañar a alguien con prisa, pero incorrecta de la manera en que las firmas falsas siempre lo son. Demasiado cuidadosa, demasiado lenta, como alguien dibujando en lugar de escribiendo. Yo no firmé eso, dije, con la voz aún uniforme. El representante se inclinó más cerca de la pantalla, haciendo zoom con la rueda de su ratón. La firma se hizo más grande, los bordes de tinta dentados por la compresión del escaneo. Su rostro se quedó quieto, no confundido, no dubitativo. Quieto, como si el archivo acabara de cambiar de categoría en su mente. Señor Mercader, dijo en voz baja, esto fue notariado ayer. Mi estómago cayó de nuevo, más lento esta vez. Ayer. Hizo clic en otra pestaña. Sí, hay un acta notarial adjunta. Número de protocolo, sello, todo. Mis dedos se curvaron alrededor del borde de mi silla para no agarrar el aire. ¿Puede mostrármelo? Sacó la página notarial. Un sello limpio, un nombre impreso, una fecha de caducidad, una provincia. Luego dijo, casi por lo bajo, como si no pudiera decidir si debía decirlo en voz alta. Y el notario es... Miró la línea,
Luego me miró con un tipo diferente de precaución. «Señor mercader», dijo, «¿conoce a alguien llamada Beatriz Hidalgo?» Mi garganta se tensó, porque no solo conocía ese nombre. Sabía exactamente por qué mi madre me rogó que pusiera la casa a nombre de la familia el día anterior. Conocía el nombre de Beatriz Hidalgo, de la forma en que conoces el nombre de una herramienta que alguien mantiene al alcance. Mi madre la había mencionado casualmente a lo largo de los años, nunca de una manera que sonara importante. «Beatriz puede notariar cosas rápido», decía, como si fuera lo mismo que conocer a un buen mecánico. «Beatriz es un encanto, ayuda a la gente que está abrumada». Beatriz era la mujer a la que mi madre llamaba cuando quería que una firma se convirtiera en un arma. Mantuve mi rostro inmóvil y miré al representante del banco. «¿Es esta una notarialización presencial?», pregunté. «¿O remota?». Hizo clic de nuevo, escaneando con los ojos. «Remota en línea», dijo en voz baja. «Hay un certificado notarial electrónico adjunto». Mi estómago se tensó. Las notarializaciones remotas en línea dejan un rastro. Registros de auditoría de video, direcciones IP, verificaciones de credenciales. Lo que significaba que si mi madre había forzado esto, lo había hecho a través de un sistema que graba todo. «¿Puedes sacar el certificado?», pregunté. Vaciló de la manera en que la gente vacila cuando decide si tú eres el problema o la víctima. «Soy el prestatario», dije con calma, «y estoy disputando esta firma. Necesito el archivo completo del pago, incluido el certificado notarial y los metadatos de envío». Me miró por un momento, luego asintió una vez. «Vale», dijo. «Necesito escalar esto a nuestra unidad de fraude y cumplimiento». Se levantó y salió de la oficina, dejándome solo con el zumbido del ordenador y la suave y alegre música del vestíbulo sangrando a través del vidrio esmerilado como una broma. No hice scroll, no toqué su teclado. Solo me senté allí y respiré lentamente hasta que la opresión en mi pecho se convirtió en un solo punto frío. Cuando regresó, no estaba solo. Una mujer con una chaqueta oscura entró con él, cabello recogido, tableta en mano, expresión en blanco de la manera que señala autoridad sin drama. «Señor mercader», dijo, «soy Raquel Calvo, investigaciones internas». Asentí. «Gracias por venir». Raquel no perdió tiempo. «Está declarando que no autorizó un pago, no firmó una solicitud de satisfacción y no compareció remotamente ni en persona ante un notario ayer». «Sí», dije. Ella tecleó una vez. «¿Conoce al notario?» «Beatriz Hidalgo». «Mi madre la conoce», respondí. «Se conocen desde hace años». Los ojos de Raquel se alzaron ligeramente. No sorpresa, interés. «¿Tiene alguna razón para creer que su madre tuvo acceso a su identificación personal?», preguntó. No adorné, no le di un discurso, le di hechos. «Ella estuvo en mi casa ayer», dije. «Me pidió que pusiera la casa a nombre de la familia. Dije que no. Ella se fue. Este aviso llegó hoy». Raquel asintió una vez, luego sostuvo su tableta hacia el representante. «Saque el paquete de pago», dijo. «Todos los adjuntos, todos los registros». El representante hizo clic rápidamente ahora, su postura menos casual, más cuidadosa. Los ojos de Raquel se movieron sobre la pantalla. Luego preguntó, «¿Qué correo electrónico se usó para la sesión telemática?». El representante hizo una pausa. «Aparece como javier.mer en...». Sentí un destello de alivio que murió inmediatamente cuando continuó. «Un dominio que no reconozco», dijo. «No es su correo electrónico de contacto habitual en el archivo». El tono de Raquel se mantuvo uniforme.
¿Qué dirección postal figura en la solicitud de confirmación de pago? El representante se desplazó. Su rostro se tensó. Indica una dirección postal diferente para la cancelación registrada, dijo. Me incliné hacia adelante ligeramente. Léala. La leyó en voz alta y mi estómago se volvió frío. Era la dirección de mi madre, no la mía. Mi madre había ordenado al banco que enviara la cancelación de la hipoteca registrada a su casa como si le perteneciera. Los ojos de Raquel no se abrieron. Simplemente tocó su tableta. Eso es suficiente para abrir un caso de fraude internamente, dijo, y para poner una retención en cualquier procesamiento adicional. El representante parecía confundido. Pero ya está pagado, la cuenta está cerrada. La voz de Raquel se agudizó ligeramente. Cerrado no significa inamovible. Podemos marcar la cancelación como disputada y notificar al registrador si no ha sido indexada. Y podemos preservar la auditoría y grabación. Me recosté, manteniendo mi respiración constante. ¿Ha sido registrada?, pregunté. El representante hizo clic de nuevo. Fue enviada para su registro, dijo, pendiente de procesamiento en el registro. Raquel hizo una pregunta simple. ¿Hora de envío? Él la leyó. A última hora de la tarde de ayer. Así que mi madre se había movido rápido, lo suficientemente rápido para que cuando abrí mi correo, la máquina ya estuviera funcionando. Raquel se volvió hacia mí. Señor mercader, necesito que entienda lo que esto significa. Alguien falsificó su firma en una solicitud de satisfacción y utilizó un certificado notarial para validarla. Esto es criminal, pero lo más rápido que puede hacer ahora es proteger su título. Ya estoy pensando en eso, dije. Raquel asintió. Bien, entonces va a ir al registro de la propiedad hoy y sacar el historial de su parcela. Si se registró alguna escritura o transferencia en las últimas 48 horas, lo verá. El representante me entregó un paquete impreso. Resumen de pago, la autorización escaneada con la firma falsa, la página del certificado notarial con el nombre y número de Beatriz Hidalgo, y una sola página titulada Resumen de auditoría telemática. Debajo, hora de la sesión, correo electrónico utilizado y un campo etiquetado como dirección IP. Raquel lo señaló. Esto importará más tarde, dijo. Estamos preservando el video y también estamos sacando los registros de llamadas y cualquier solicitud de cambio de dirección. ¿Registros de llamadas?, repetí. El representante se aclaró la garganta. Hay una nota, admitió. Una persona contactó con servicios de cancelación ayer para confirmar los procedimientos. Los ojos de Raquel se entrecerraron. Número de la persona que llama. El representante hizo clic. Luego vaciló. Está en las notas internas. No puedo imprimirlo sin... Imprímelo, dijo Raquel. Lo imprimió. Y cuando el papel salió, el número de teléfono en la parte superior hizo que mi garganta se tensara, porque ni siquiera era ingenioso. Era el número de mi madre. Ella misma los había llamado desde su propio teléfono para poner esto en marcha. No reaccioné externamente, solo doblé esa página y la puse encima del paquete, como si estuviera apilando ladrillos. Raquel habló de nuevo, tranquila y definitiva. Estamos abriendo un caso interno, dijo. Emitiremos un aviso de disputa al registro de la propiedad si la cancelación de la hipoteca está registrada, y le proporcionaremos un paquete de fraude certificado. Probablemente necesitará un abogado, y debería presentar una denuncia policial por falsificación y robo de identidad. Lo haré, dije. Raquel me observó por un momento, luego añadió. Una cosa más. Sí, la transferencia de pago, dijo. Los fondos vinieron de una cuenta de terceros. El nombre en el origen de la transferencia no es el suyo. Mi estómago se tensó. ¿De quién? Raquel no respondió con una suposición,
respondió con una etiqueta. Es una pequeña gestoría local, dijo. No es una cuenta bancaria a su nombre. Gestoría. Esa palabra significaba una cosa. Alguien estaba tratando de mover la titularidad, pagar al banco, limpiar la carga, transferir la casa. Me levanté con el paquete sujeto cerca, sin temblar, sin apresurarme, controlado. Raquel me dio su tarjeta. Si alguien del registro le llama o si ve una escritura registrada, llámeme inmediatamente. No confronte a su madre todavía. Asentí. No lo haré. Pero mientras salía por el vestíbulo, ya podía sentir el siguiente movimiento de mi madre como una sombra delante de mí. Porque si ella liquidó la hipoteca ayer, no lo hizo como un regalo. Lo hizo como una palanca. 2 horas más tarde, estaba en la oficina del registro de la propiedad. La sala de espera estaba llena. La gente sostenía carpetas y sobres manila como salvavidas. Una pantalla digital pitaba números. El aire olía a papel, sudor y tóner de impresora. Cuando llamaron mi número, me acerqué al mostrador y deslicé mi carné de conducir hacia adelante. Necesito el historial registral más reciente de mi parcela, dije. Creo que se puede haber registrado una cancelación de hipoteca o una escritura sin mi autorización. El funcionario, un hombre mayor con gafas de lectura, escribió mi dirección. Sus ojos se entrecerraron ligeramente a medida que la pantalla se llenaba. Luego se inclinó más cerca. Luego se quedó quieto. Señor, dijo, bajando la voz, hubo un registro ayer. Mi garganta se tensó. ¿De qué tipo? Hizo clic en la lista de documentos. Una cancelación de hipoteca, dijo. Tragué saliva una vez. Y una escritura. No me miró cuando lo dijo. Miró la pantalla como si no quisiera ser quien lo entregara. Sí, dijo, una escritura de donación. Mi mano se mantuvo firme en el mostrador. ¿A quién? Se desplazó. Su dedo se detuvo en la línea del beneficiario. Luego dijo el nombre como si cambiara el aire en mis pulmones. Elena Mercader, dijo. Su madre. Miré fijamente al funcionario durante un largo segundo, dejando que la realidad se asentara en su verdadera forma. Mi madre no había pagado mi hipoteca para ayudarme. La había pagado para tomar mi casa libre y limpia. Mantuve mi voz tranquila, porque la calma es lo que hace que la gente te diga más. Necesito copias certificadas, dije. Todo lo registrado ayer y necesito los metadatos de registro, quién lo presentó, método de pago y el acta notarial en escritura. El funcionario asintió lentamente, como si acabara de pasar de servicio al cliente a otra cosa. Vale, dijo, pero necesito advertirle. Si esta escritura está notariada, se convierte en una investigación de fraude, no en una corrección administrativa. Lo entiendo, dije. Eso es exactamente lo que es. Hizo clic en la imagen de la escritura y amplió el bloque notarial. El sello notarial se cargó lentamente, píxel por píxel. Y cuando el nombre se enfocó, la expresión del funcionario cambió de nuevo, sutil pero real. Porque el notario en la escritura era el mismo que en el archivo de pago, Beatriz Hidalgo. El funcionario me miró y habló en voz baja. Señor, dijo, esta escritura afirma que usted compareció personalmente ayer y firmó una cesión transfiriendo su propiedad a su madre. Mi garganta se tensó, pero mi voz no. No lo hice, dije. Me miró fijamente por un momento, luego hizo una pregunta que me dijo que había visto esto antes. ¿Estaba usted en el trabajo ayer?, preguntó. ¿En algún lugar con un reloj de fichar, acceso con tarjeta, cámaras? Sí, respondí, y puedo probarlo. Asintió una vez. Entonces hacemos 2 cosas hoy,
dijo. Imprimimos las copias certificadas y ponemos una alerta de fraude en la parcela. Inmediatamente, mientras su impresora comenzaba a escupir páginas, mi teléfono vibró. Mamá. Su nombre en la pantalla parecía casi absurdo ahora, como si perteneciera a la vida de otra persona. No contesté. Dejé que sonara y sonara y sonara, porque quería que su intento de llamada quedara registrado en mi extremo, mientras el funcionario del registro imprimía la prueba de lo que ella había hecho. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto. No hagas ninguna estupidez. Arreglé tu hipoteca. Deberías estar dándome las gracias. Miré el mensaje y sentí que mi estómago se enfriaba de una manera nueva, porque ella ni siquiera estaba fingiendo más. Ella pensaba que pagar la hipoteca significaba que era dueña de la narrativa. Y ahora yo tenía una escritura certificada que probaba que ella había intentado ser dueña de la casa también. El funcionario no deslizó las copias certificadas por el mostrador como si fueran rutina. Las deslizó como si fueran evidencia. Una escritura de cancelación de hipoteca certificada y sellada. Una escritura de donación certificada transfiriendo mi casa a Elena Mercader. Y la marca de tiempo registrada de ayer por la tarde que revolvió mi estómago de nuevo. No dejé que mi cara cambiara. Mantuve mis manos planas en el mostrador y pedí la única cosa que importaba a continuación. Necesito los metadatos de envío, dije. ¿Quién lo registró? ¿Cómo se entregó? Cualquier cosa que muestre el sistema. Asintió una vez, hizo clic más profundo en la pantalla del registro, luego se inclinó más cerca como si no confiara en sus propios ojos. Esto fue registrado telemáticamente, dijo en voz baja. Enviado electrónicamente a través de una plataforma de terceros. ¿Por quién?, pregunté. Se desplazó. Su dedo se detuvo en una línea. Parte remitente listada como Gestoría Palma, leyó. Y el acta notarial está adjunta como un PDF separado por Notaría Hidalgo. Mi garganta se tensó. Gestoría Palma. Y eso coincidía con lo que Raquel me dijo en el banco. La transferencia de pago provino de una gestoría, no de mí. Así que no fue solo que mamá falsificó mi firma, fue una cadena coordinada. Transferencia de pago, cancelación de carga, escritura de donación, todo empujado el mismo día, todo notariado por la misma persona, todo enrutado a través de una gestoría como si fuera una transferencia legítima, como si yo hubiera entregado mi casa con una sonrisa. El funcionario imprimió la página del recibo de registro electrónico y la deslizó con el resto. Incluía un ID de transacción, hora de envío y enterrada en el pie de página, una línea que hizo que mi estómago se apretara más fuerte. Devolver a dirección Elena Mercader. Mi madre había construido el rastro de papeleo para que cada documento oficial regresara a ella, no a mí. No dije su nombre en voz alta. No le di a la habitación ese poder. Quiero que se coloque una alerta de fraude en la parcela, dije. Inmediatamente. El funcionario asintió y sacó un formulario como si hubiera estado esperando que yo preguntara. Rellene esto, dijo. Marca el registro por posible transmisión fraudulenta. No deshará mágicamente el registro, pero hace que cada registro futuro sea más difícil. Más difícil era bueno, pero no era suficiente porque una escritura puede registrarse en minutos. Una venta puede ocurrir en días. Y si mi madre conseguía esta casa a su nombre libre y limpia, podría pedir prestado contra ella o venderla antes de que alguien se diera cuenta. Así que hice la siguiente pregunta sin dejar que mi voz temblara. ¿Hay algo más pendiente?, dije. ¿Alguna nueva presentación en esta parcela desde ayer? El funcionario hizo clic en la cola en vivo. Su rostro cambió de nuevo. No me miró de inmediato. Hay una consulta, dijo lentamente. Una solicitud de nota simple que llegó temprano esta mañana. Mi garganta se tensó. ¿De quién? Leyó el nombre de la empresa solicitante.
una compañía de seguros de título o gestoría local, y luego el campo de propósito se llenó. Revisión previa al cierre. No parpadeé, no jadeé, no dejé que mi cuerpo hiciera nada dramático en un edificio lleno de cámaras. Una revisión previa al cierre significa una venta, dije. El funcionario asintió una vez, sombrío. Usualmente. Sentí que el mundo se estrechaba en un pensamiento limpio y frío. Mi madre no solo estaba tomando mi casa, estaba tratando de moverla fuera de alcance. Imprima eso, dije. La página de consulta, la parte solicitante, todo. Lo imprimió sin discutir, luego deslizó el papel. Lo sostuve con 2 dedos como si pudiera quemar. Revisión previa al cierre. Fecha de hoy. Una gestoría preparándose para asegurar una transferencia que no debería existir. Rellené el formulario de alerta de fraude con mi letra lenta y única y firmé exactamente como se ve mi firma real, cuando estoy tranquilo, no cuando estoy siendo copiado. El funcionario lo selló. Luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Señor, dijo, si esto es una escritura falsificada, necesita presentar una denuncia policial hoy y necesita contactar a su compañía de seguros de título o del hogar, quien quiera que asegurara su compra. Tienen abogados de respuesta al fraude. Lo haré, dije. Asintió una vez, luego añadió. Además, el fraude notarial se toma en serio aquí. Hay una unidad de delitos contra la propiedad que maneja instrumentos falsificados. No le agradecí con emoción. Le agradecí con claridad. ¿Cuál es el nombre de la unidad?, pregunté. Lo escribió en una nota adhesiva y la deslizó debajo de mis papeles. Salí de la oficina del registro con una carpeta llena de pruebas certificadas y una confirmación de alerta de fraude que se sentía como un cinturón de seguridad en un coche que ya se estaba estrellando. Afuera, mi teléfono vibró de nuevo. Mamá. Luego otra vibración. Un nuevo mensaje. Estás exagerando. Es más seguro de esta manera. No contesté. Hice una captura de pantalla, la guardé y abrí mi carpeta de documentos de cierre en mi teléfono. Seguro de título. Lo tenía. Recordé firmar la póliza sin creer realmente que alguna vez la necesitaría. Ahora la necesitaba. Llamé a la compañía listada en mi declaración de cierre original. Una mujer respondió, voz brillante. Luego cambió instantáneamente cuando dije las palabras que escucha en pesadillas. Creo que se registró una escritura falsificada contra mi propiedad, dije. La escritura transfirió mi casa a mi madre. Tengo copias certificadas. Hubo una pausa, teclas golpeando. ¿Cuál es la dirección de la propiedad?, preguntó. Se la di. Más tecleó. Luego su tono cambió. Veo el nuevo registro, dijo, más tranquila ahora. Y veo una satisfacción registrada ayer también. Sí, dije. El banco ha abierto un caso de fraude interno. El notario es Beatriz Hidalgo. La línea se quedó en silencio durante medio segundo, como si el nombre golpeara algo en su sistema o en su memoria. Señor mercader, dijo con cuidado, le estoy transfiriendo a reclamaciones. Manténgase en la línea. Mientras esperaba, hice lo siguiente en el procedimiento sin pensar. Llamé a Raquel Calvo y dejé un mensaje de voz con una frase. La escritura está registrada. Donación a mi madre. El notario es Beatriz Hidalgo. La gestoría es Palma. Hay una consulta de título previa al cierre esta mañana. Luego entré en mi coche, cerré las puertas por costumbre y esperé. Reclamaciones contestó. Una voz de hombre esta vez, mesurada. Soy Carlos Portero, reclamaciones de título. Cuénteme qué pasó. Se lo conté en orden fáctico limpio.
Aviso de pago total en el archivo del banco con una firma falsificada. Certificado notarial de ayer. Registro de la propiedad confirmando una escritura de donación a mi madre, notariada por el mismo notario, presentada por una gestoría y una consulta de título previa al cierre esta mañana. Carlos no interrumpió hasta que terminé. Luego hizo una pregunta que se sintió como una cuchilla. ¿Todavía vive en la propiedad?, preguntó. Sí. Bien, dijo. Entonces escuche con atención. No se vaya. No deje entrar a nadie. Si alguien aparece diciendo ser un comprador, agente inmobiliario o contratista, llame a la policía hoy. Mi garganta se tensó. Entonces, ¿hay una venta? La voz de Carlos se mantuvo tranquila. Una consulta previa al cierre sugiere fuertemente que se está abriendo un expediente para transferir la propiedad. Se mueven rápido cuando saben que están compitiendo contra el registro. Compitiendo contra el registro. Mi madre no estaba entrando en pánico. Ella estaba ejecutando. Carlos continuó. Estamos abriendo una reclamación de fraude de título. Asignaremos un abogado, pero sus pasos inmediatos son denuncia policial por falsificación y presentación de un instrumento falso y una solicitud judicial de emergencia para bloquear el título. Típicamente, una anotación preventiva de demanda o una orden de restricción, dependiendo de su jurisdicción. Respiré lentamente. Vale. Carlos añadió. Y necesito que nos envíe sus copias certificadas y el paquete de fraude del banco hoy, dentro de la hora. Puedo hacerlo, dije. Luego dijo la línea que hizo que mi estómago cayera de una manera nueva, porque significaba que el sistema ya se estaba moviendo sin mí. Señor mercader, dijo, también recibimos un aviso automático de una gestoría diferente, solicitando confirmación de pago sobre la carga anterior. Una gestoría diferente. No la mía, no mi antiguo gestor. Alguien más preparándose para cerrar un nuevo trato. ¿Puede decirme su nombre?, pregunté. Carlos vaciló. Ahora puedo decirle esto. No es una solicitud de refinanciación. Está marcado como un cierre de transferencia. Miré al frente a través de mi parabrisas, sintiendo mis manos enfriarse en mi volante. Porque un cierre de transferencia significa una cosa. Mi madre no estaba tratando de mantener la casa en la familia. Estaba tratando de convertirla en efectivo. Conduje directamente a la comisaría después de eso. No para suplicar, no para dramatizar, sino para presentar una denuncia con un rastro de papel que pudiera detener un cierre. En el mostrador, el agente preguntó qué estaba denunciando. Puse mis copias certificadas en el mostrador y dije, se registró una escritura falsificada transfiriendo mi casa a mi madre. La firma no es mía. La notarialización es fraudulenta y una gestoría parece estar intentando venderla ahora mismo. Los ojos del agente se agudizaron. Miró el nombre del notario. Miró el sello del registrador. Luego dijo, tome asiento. No despectivo, urgente. Unos minutos más tarde salió un detective. Ropa de civil, ojos cansados, voz tranquila. Se presentó como el inspector Soria y me pidió que comenzara desde el principio. Lo hice exactamente de la misma manera que se lo había dicho a Carlos. Cuando terminé, el inspector Soria miró fijamente la escritura de donación durante un largo momento. Luego señaló el bloque notarial. Beatriz Hidalgo, dijo en voz baja. Notario remoto en línea. Sí, asintió una vez. Podemos solicitar judicialmente la grabación y el registro de auditoría. Si no es usted en ese video y la verificación de credenciales se remonta a su madre o a la gestoría, esto se convierte en nivel de delito grave. Nivel de delito grave. Esa palabra no me hizo sentir mejor. Me hizo sentir certeza. El inspector Soria continuó con voz nítida. Y presentar un instrumento falso en el registro es su propio cargo. También no es el robo de identidad.
También lo es la conspiración si la gestoría lo facilitó a sabiendas. Mantuve mi voz firme. ¿Puede detener el cierre? Me miró por primera vez como si estuviera midiendo qué tan rápido se movía el día. Podemos intentarlo, dijo, pero necesitamos los detalles de la gestoría. ¿Sabe qué gestoría está manejando la venta? Deslicé el recibo de registro electrónico del registro hacia adelante. Gestoría Palma, dije. Sus ojos se entrecerraron y lo anotó. Entonces su teléfono vibró. Lo revisó y su expresión cambió. Pequeña, controlada, pero real. Me miró y dijo: «Señor mercader, necesito que venga conmigo a mi escritorio». Mi estómago se tensó. ¿Por qué? El inspector Soria sostuvo su teléfono ligeramente, sin mostrarme la pantalla todavía. Porque dijo: «Acabamos de recibir una llamada de una unidad de patrulla». Hizo una pausa, luego dijo la frase que hizo que el aire se sintiera delgado. «Su madre está en su casa ahora mismo con un agente inmobiliario y le están diciendo a los vecinos que ya está vendida». No discutí con el inspector Soria. No perdí ni un segundo preguntando cómo lo sabía. Me levanté, agarré mi carpeta y lo seguí a través de una puerta marcada como «Solo personal autorizado», hacia un pasillo estrecho que olía a café rancio y tóner. En su escritorio, abrió una pantalla e hizo una llamada en altavoz. Un oficial de patrulla respondió con una respiración rápida. «Unidad 12», dijo el oficial. «Soria», respondió el inspector. «Confirma lo que tienes». «Recibimos una llamada de un vecino», dijo el oficial. «Mujer que coincide con la descripción de la madre, finales de los 50, con un agente inmobiliario. Están parados en la acera, señalando la propiedad, diciéndole a la gente que está vendida y que el ocupante actual se muda hoy». Mi estómago se volvió frío. ¿Hoy? Mi madre estaba compitiendo conmigo. El inspector Soria no se inmutó. ¿Algún intento de entrar? Todavía no, respondió el oficial. Ocupante no está afuera. La madre sigue mirando la casa, como si esperara que su hijo saliera. Eso era exactamente lo que ella quería. Quería que yo saliera al patio para poder hablar lo suficientemente alto para los testigos, para poder planear una historia en el vecindario de que yo era inestable, negándome a irme, siendo dramático. El inspector Soria me miró. ¿Quiere ir a casa?, preguntó. Sí, dije. Asintió una vez. Nos vamos, dijo, y se levantó como si esto ya no fuera una cuestión de papeleo. Agarró su chaqueta, su cartera con la placa y una sola carpeta manila. Luego me miró de nuevo. Escuche con atención, dijo. No interactúe con su madre. No levante la voz. Si ella se acerca, no explique. Usted señala. Dice: «Esta es una investigación de fraude activa. Hable con el inspector Soria». Eso es todo. Asentí. Vale. Cogió sus llaves y caminó rápido. Condujimos en su vehículo camuflado, sin luces, sin sirena, solo velocidad controlada por la intención. En el camino, mi teléfono vibró de nuevo. Mamá. Luego, un mensaje de texto. Abre la puerta, estamos finalizando. Hice una captura de pantalla. Le entregué mi teléfono al inspector Soria sin preguntar si lo quería. Echó un vistazo al mensaje, luego lo devolvió, como si confirmara lo que ya sabía. Esto ayuda, dijo. Cuando giramos hacia mi calle, los vi de inmediato. Mi madre estaba parada en la acera con una chaqueta pálida, el cabello perfectamente peinado, como si fuera a un brunch. Y a su lado estaba un hombre con un blazer, sosteniendo una cartera de cuero, postura de agente inmobiliario, confianza falsa. Y al otro lado de la calle, mi vecina, la señora Clemente, estaba en su porche con la mano sobre la boca, mirando como si no pudiera decidir si intervenir o grabar. Mi madre vio el coche y se enderezó, la sonrisa encajando en su lugar.
Pensó que era yo llegando solo. Entonces vio al inspector Soria salir primero. La sonrisa no desapareció. Vaciló, solo ligeramente, como si el guión en su cabeza saltara una línea. El inspector Soria caminó hacia ella con el movimiento tranquilo y directo de alguien que no estaba aquí para una discusión. «Elena Mercader», dijo. Mi madre parpadeó. «¿Sí?», respondió, con voz educada. «¿Quién es usted?». «Inspector Soria», dijo, mostrando su placa brevemente. «Delitos contra la propiedad». La cara del agente inmobiliario cambió instantáneamente. Dio un paso atrás, como si las palabras «delitos contra la propiedad» tuvieran dientes. Mi madre rió ligeramente. «Oh, inspector», dijo, «esto es un asunto familiar. Solo estamos...». «No», interrumpió el inspector Soria. «Usted es el sujeto de una investigación activa que involucra una escritura falsificada y una notarialización fraudulenta registrada ayer». Los ojos de mi madre se abrieron de una manera exagerada. «¿Falsificada? Eso es una locura. Javier firmó». El inspector Soria no la dejó terminar. Levantó una mano, no agresivo, solo definitivo. «Señora», dijo, «deje de hablar». La boca de mi madre se cerró de golpe, pero sus ojos permanecieron brillantes de indignación. El inspector Soria se volvió ligeramente hacia el agente inmobiliario. «Señor», dijo, «identifíquese». El agente inmobiliario tragó saliva. «Soy Daniel», dijo. «Daniel Blanco, soy el agente de ventas». «¿Quién le contrató?», preguntó el inspector Soria. Mi madre intervino rápidamente. «Yo no hice. Yo soy dueña de la casa ahora». El inspector Soria la miró de nuevo. «Pare», dijo otra vez. Le pregunté a él. La voz de Daniel tembló ligeramente. «Elena Mercader me contrató», dijo. «Dijo que la propiedad fue transferida a ella como parte de la planificación familiar». El inspector Soria asintió. Luego hizo la pregunta que más importaba. «¿Tiene un acuerdo de compra ejecutado?», dijo. «¿Un número de expediente? ¿Un nombre de comprador?». Daniel vaciló, con los ojos moviéndose hacia mi madre como si estuviera esperando su permiso para responder. Esa vacilación me dijo todo. Porque si el trato fuera real y limpio, respondería con confianza. La voz de mi madre salió aguda. «¡Esto es acoso!», ella espetó. «Me está avergonzando en mi propio vecindario». El tono del inspector Soria se mantuvo plano. «Usted se avergonzó a sí misma cuando registró una escritura con una firma que no coincide con la del propietario». La cara de mi madre se endureció. «Javier es inestable», dijo en voz alta, dirigiendo su voz hacia la señora Clemente al otro lado de la calle. «Está confundido, olvida cosas. Ha estado...». El inspector Soria se acercó más, bajando la voz para que no pudiera usarse como una actuación. «Elena», dijo. «Su hijo está dentro de su casa. Él es el ocupante legal. No debe contactarlo directamente. No debe intentar entrar. No debe acosar a los vecinos. ¿Lo entiende?». Los labios de mi madre temblaron de rabia. «Soy su madre». «Eso no le otorga el título», respondió él. Luego miró a Daniel de nuevo. «Señor», dijo, «si es parte de un intento de venta basado en un instrumento falsificado, podría ser involucrado en esto como testigo. Sugiero que proporcione los detalles de la gestoría ahora mismo». La cara de Daniel se puso pálida. Abrió su cartera con manos que de repente parecían menos profesionales. Sacó una sola hoja, un resumen de entrada de la gestoría. El inspector Soria lo tomó sin tocar los dedos de Daniel. Gestoría Palma. Un nombre de comprador parcialmente redactado. Una fecha de cierre. Y una línea cerca del fondo que hizo que mi garganta se tensara. Posesión. Inmediata tras el registro.
posesión inmediata. Mi madre no solo estaba planeando una venta, estaba planeando sacarme de mi propia casa tan pronto como su papel se hiciera definitivo. El inspector Soria leyó la hoja una vez, luego la dobló y la colocó en su carpeta como si ya fuera evidencia. Miró a mi madre. «Elena Mercader», dijo, «está detenida pendiente de una investigación adicional». Los ojos de mi madre se abrieron. «¿Detenida? ¿Por qué? Yo no hice nada». La voz del inspector Soria se mantuvo tranquila. «Por sospecha de robo de identidad y presentación de un documento falso. Vendrá a la comisaría y obtendremos la grabación telemática, los registros de auditoría y las comunicaciones de la gestoría». La voz de mi madre se elevó. «¡No puede hacer esto! Pagué su hipoteca. ¡Le ayudé!». El inspector Soria no reaccionó al cebo emocional. Reaccionó a la realidad legal. «Pagar una hipoteca no autoriza la falsificación», dijo. Luego se volvió hacia mí por primera vez desde que llegamos. «Señor Mercader», dijo, «¿tiene armas de fuego en la casa?». «No», respondí. «Bien», dijo. «Quédese dentro. No interactúe». Mi madre se sacudió hacia adelante ligeramente, tratando de rodearlo para verme. El inspector Soria se interpuso en su camino. «No», dijo firmemente. Y por primera vez, el vecindario vio a mi madre perder el control del momento que había intentado escenificar. Un coche patrulla se detuvo. Los mismos oficiales que habían estado esperando calle abajo. Salieron con esposas, profesionales y tranquilos. La cara de mi madre cambió de rabia a otra cosa. Miedo. No miedo a perderme, miedo a las consecuencias. Mientras la guiaban hacia el coche, giró la cabeza para mirar mi casa y gritó lo suficientemente fuerte para cada ventana. «¡Javier, pequeño desagradecido, esto es por tu culpa!». No salí. No respondí. Me quedé en mi puerta detrás de un cerrojo cerrado, mirando a través del vidrio mientras el sistema hacía lo que estaba diseñado para hacer cuando alguien intenta engañarlo. El inspector Soria se volvió hacia Daniel. «Usted», dijo, «va a enviarme por correo electrónico todo, mensajes de texto, llamadas, instrucciones de la gestoría, cualquier documento que ella le dio. Hoy». Daniel asintió rápidamente. «Sí, inspector». Luego el inspector Soria miró a la señora Clemente al otro lado de la calle. «Señora», llamó suavemente, «gracias por llamar. Si grabó algo, guárdelo. Podemos necesitar una declaración». La señora Clemente asintió, con los ojos muy abiertos. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mi madre enviado segundos antes de que le quitaran el teléfono. «Si haces esto, me aseguraré de que pierdas todo de todos modos». Hice una captura de pantalla porque las amenazas ya no me asustan. Documentan la intención. El inspector Soria miró su carpeta. Luego, de vuelta a mi casa. «Vamos a movernos rápido ahora», me dijo a través de la puerta. «Necesitamos una presentación judicial de emergencia hoy para congelar cualquier transferencia adicional. Orden de restricción, anotación preventiva, lo que recomiende el abogado. Y necesitamos el paquete de fraude del banco». «¿Puedo conseguirlo?», dije. Asintió. «Bien». Luego dijo la frase que hizo que mi estómago se tensara de nuevo. No por miedo, sino porque significaba que el castigo sería real. «Señor Mercader», dijo, «basado en lo que ha mostrado, su madre y ese notario se enfrentan a cargos por delitos graves». No exhalé con alivio cuando el inspector Soria dijo «cargos por delitos graves». El alivio no era la emoción correcta. La emoción correcta era una certeza fría y constante de que mi madre finalmente había entrado en un sistema al que no le importa cómo llora. El inspector Soria dejó 2 oficiales de patrulla en mi calle durante la siguiente hora
mientras conducía de regreso a la comisaría con mi madre bajo custodia. Antes de irse, se paró en mi porche lo suficientemente cerca para hablar a través del vidrio y me dio instrucciones de la manera en que le das instrucciones a alguien antes de que llegue una tormenta. No abran la puerta a nadie, dijo. Ni un agente inmobiliario, ni un comprador, ni un amigo de su madre. Si alguien aparece con papeles, tome fotos a través de la ventana y llámenos. Lo haré, dije. Y, señor mercader, añadió, si su madre le contacta desde la cárcel, no conteste, guárdelo. Asentí. Luego hice lo que mi madre nunca esperó que hiciera cuando intentó quitarme algo. Me mantuve tranquilo y me moví más rápido que ella. Dentro de la hora, Raquel Calvo del banco me devolvió la llamada. Su tono era cortante. Todo negocios, ahora. Señor mercader, sacamos los datos de la sesión telemática. Beatriz Hidalgo realizó la notarialización a las 4:22 de la tarde de ayer. Preservamos la grabación. ¿Era yo?, pregunté. Raquel no lo endulzó. No, dijo. Es un hombre en el video, pero la cara está parcialmente oscurecida por mala iluminación y un ángulo de cámara. Sin embargo, mi estómago se tensó. La verificación de credenciales se completó usando su DNI y una foto de su carné de conducir. Continuó. Y la dirección IP rastrea a una red residencial registrada a nombre de Elena Mercader. La habitación se quedó en silencio a mi alrededor, porque mi madre no solo falsificó una firma, usó mi identidad para pasar un control de seguridad en video dentro de su propia casa. Raquel siguió con voz firme. También tenemos el número de teléfono de origen para la llamada de verificación de pago. Coincide con su madre y la transferencia de pago fue iniciada por Gestoría Palma, bajo un archivo de transferencia. Eso es una bandera roja, porque los prestatarios no suelen usar una gestoría para pagar sus propios préstamos. Así que pueden marcarlo, dije. Ya lo hicimos, respondió Raquel. Emitimos un aviso de disputa y una alerta de fraude al registro de la propiedad y a la plataforma de título. También le estoy enviando un paquete de fraude certificado con el rastro de auditoría, datos de IP y aviso de preservación. Gracias, dije. Cuando terminé la llamada, reenvié todo a Carlos Portero, en mi oficina de reclamaciones de seguros. Respondí en minutos con una frase que sonó como una puerta cerrándose de golpe. Estamos presentando una acción de emergencia para bloquear el título hoy. Para el mediodía, el abogado de mi seguro de título había presentado una solicitud de orden de restricción temporal y un aviso que congelaba cualquier intento de transferir o grabar la propiedad mientras se investigaba el fraude. También presentaron una anotación preventiva de demanda, una fea banderita pública que le dice a cada compañía de títulos en la provincia: esta propiedad está en disputa y si la tocas, estás entrando en una demanda. La venta de mi madre dejó de respirar en el momento en que eso llegó al registro. Gestoría Palma me llamó 2 veces esa tarde. No contesté. Su tercera llamada fue el buzón de voz. Una voz de hombre, tensa y nerviosa. Señor mercader, creemos que puede haber un malentendido. Por favor, llámenos para que podamos resolver esto amistosamente. Amistosamente significaba rápido, en silencio, sin policía. Lo guardé. Luego llamó el inspector Soria. Sacamos la grabación remota, dijo. No es usted. Cerré los ojos una vez. No por alivio, por agotamiento. También solicitamos el protocolo del notario y los registros de la plataforma, continuó. La cuenta de Beatriz Hidalgo muestra que la sesión se inició desde la misma IP que Raquel le dio. Y obtuvimos la huella digital del dispositivo, el mismo teléfono usado para enviar la escritura de donación y la solicitud de satisfacción. Mi garganta se tensó.
Así que está vinculado. Está vinculado, confirmó. Y Gestoría Palma tiene comunicaciones con su madre que hacen referencia a conseguirlo libre y limpio y cerrar antes de que ella se dé cuenta. Sentí frío hasta la punta de mis dedos. La voz del inspector Soria se mantuvo tranquila. Su madre ha sido fichada, dijo. Se están presentando cargos. ¿Qué cargos?, pregunté. No vaciló. Falsificación, dijo. Robo de identidad. Presentación de un instrumento falso en el registro. Intento de robo por engaño. Y conspiración porque los archivos de Hidalgo y la gestoría muestran coordinación. Mi estómago se apretó, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Se queda bajo custodia? Se le ofreció fianza, dijo. Pero el fiscal argumentó riesgo de fuga y riesgo de daño continuado. El juez ordenó condiciones de fianza y una orden de no contacto, así que no puede contactarlo ni acercarse a cierta distancia de su casa. Una orden de no contacto se sintió como aire. No paz, solo aire. ¿Y Beatriz Hidalgo?, pregunté. El tono del inspector Soria se agudizó ligeramente. Su comisión está siendo puesta en suspensión de emergencia pendiente de una audiencia formal. También estamos recomendando cargos criminales por mala conducta notarial vinculada a instrumentos falsificados. Está siendo interrogada hoy. ¿Y la gestoría?, pregunté. Estamos notificando a Palma, dijo. Si facilitaron a sabiendas, están expuestos. Como mínimo, su archivo es evidencia ahora. No lloré, no celebré. Miré mi encimera de la cocina donde mi madre se sentó ayer y me rogó que lo pusiera a nombre de la familia. Ella no quería familia, quería propiedad. Esa noche, mi madre llamó desde la cárcel. El número apareció como un centro de detención. No contesté y el mensaje de voz llegó de todos modos. Su voz era diferente, más pequeña, más tensa, todavía tratando de culpar al mundo por lo que hizo. Javier, susurró, me están tratando como a una criminal. Esto es humillante. Necesitas arreglar esto. Diles que fue un error. Escuché todo una vez, luego lo guardé. Luego se lo reenvié al inspector Soria con el asunto. Llamada de la cárcel, intento de contacto en violación de la instrucción. Porque ella todavía no entendía. Al sistema no le importa que sea mi madre. Le importa que cometió delitos graves. 2 días más tarde, mi abogado me entregó la orden judicial registrada, deshaciendo la escritura fraudulenta y restaurando la cadena de título pendiente de sentencia final. El registrador marcó la donación como disputada y luego la marcó como anulable bajo la orden temporal del tribunal. Cada compañía que tocara mi dirección después de eso vería señales de advertencia brillantes. Y el cierre que mi madre intentó apresurar, cancelado, no pospuesto, cancelado. Gestoría Palma envió un aviso formal de que el archivo de transacción fue terminado debido a una investigación de fraude. Daniel Blanco, el agente inmobiliario, envió por correo electrónico al inspector Soria todo: mensajes de texto, notas de voz y el borrador del listado donde mi madre literalmente escribió: el vendedor no estará presente, el ocupante es emocional, cierre rápido. Esas palabras terminaron en el paquete del fiscal. La lectura de cargos de mi madre ocurrió la semana siguiente. No fui por venganza, fui por realidad. Me senté en la parte trasera de la sala del tribunal mientras el fiscal enumeraba los cargos en el registro y el juez leía las condiciones. No contacto, no proximidad, entrega de cualquier identificación copiada y una orden para presentar todos los dispositivos para revisión forense. Luego, el fiscal dijo la parte que hizo que la sala cambiara. Buscaban condenas por delitos graves, porque una escritura falsificada no es algo menor. Es un robo a una escala que destruye la vida de las personas. El abogado de mi madre pidió indulgencia. Habló sobre sus buenas intenciones, su estrés familiar
su confusión. El juez ni siquiera pareció impresionado. Parecía cansado. Las intenciones no notarían firmas falsificadas, dijo el juez, y la familia no excusa el fraude. Mi madre fue puesta en prisión preventiva brevemente cuando el tribunal supo que intentó contactarme, después de ser instruida de no hacerlo, y sus condiciones de fianza se endurecieron. Se fue esposada ese día. Beatriz Hidalgo fue arrestada 2 semanas después de que los investigadores coincidieran sus registros de plataforma con múltiples notarializaciones cuestionables, mientras su comisión notarial era revocada y enfrentaba cargos vinculados a reconocimientos falsificados. El Estado abrió una investigación disciplinaria que la seguiría por el resto de su vida. Y mi madre, ella no solo perdió, se convirtió en lo que insistía que no era, una criminal en papel. Mi hogar siguió siendo mío, no emocionalmente, legalmente. Y por primera vez en años, dormí con un tipo de tranquilidad que no puedes obtener del perdón. Lo obtienes de las consecuencias. En las semanas que siguieron, no me sentí curado, pero me sentí protegido. El bloqueo del título se mantuvo hasta que el tribunal finalizó la orden correctiva y cada institución involucrada, banco, registro, seguro, trató mi archivo como un caso de fraude vivo, porque eso es lo que era. Mi madre no podía llamarme, no podía aparecer, no podía enviar un mensaje familiar a través de otra persona sin que se convirtiera en otra violación. La casa dejó de ser una cuerda de tira y afloja y se convirtió en lo que debería haber sido desde el principio, mi hogar respaldado por un registro. Si tu propio padre falsificara tu firma para tomar tu casa, ¿mostrarías misericordia? ¿O dejarías que los cargos por delitos graves se mantuvieran para que nunca vuelva a suceder? Dímelo en los comentarios. Dale a me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo.